Aquí estamos. Quiero traer la palabra de Dios y primero quiero leer en Josué 24:15. Y quizá ustedes se saben este versículo, quizás lo tienen en una placa en su casa. Y así dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los de tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Yo te quiero hablar de este tema que titulé Escoge hoy. Y para comenzar te quiero hablar de la persona que dijo esta declaración. Josué se titula así el libro, Josué. Y pienso que es bien fascinante este libro. Y mientras yo estaba en mi juventud, hace varios años atrás, fue un libro que me dio muchas ganas de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque es como una película. La historia de Josué es como una película. Yo sé que hay una serie ahora, no la he visto. Pero cuando tú estás leyendo ese libro es interesante. Creo que lo leí como en 2-3 días, porque me encantaba. La guerra, las batallas que tuvieron que pasar. A mí me encanta mucho ese libro. Hoy te quiero hablar sobre Josué. ¿Quién era Josué? Josué fue esencial para la historia bíblica. Fue esencial para la historia del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios. Fue esencial para Israel. Right? Y quiero que te imagines lo que estaba pasando aquí. Él está parado diciendo esta declaración. ¿Por qué? Porque Josué estaba diciéndole las últimas palabras al pueblo, porque iban a pasar un cambio de generaciones. Iba a pasar un cambio de liderazgo. Iba a pasar un cambio. Él está diciendo estas palabras. Ya la promesa se había cumplido. Ya el pacto de la tierra prometida se había cumplido. La promesa, el pacto. Puede ser preguntar, ¿cuál promesa, cuál pacto? La podemos ver, una promesa que fue dada a Abraham cientos y cientos de años atrás. O sea que Josué y su generación fueron beneficiados por un pacto que Dios había hecho con Abraham hace mucho tiempo atrás. Una promesa entre Dios y Abraham. La promesa fue que su descendencia, él le iba a dar territorio, le iba a dar la tierra prometida. Había una promesa, amén. Y podemos leer esta promesa primeramente, por primera vez en la Biblia, en Génesis 15:18. Y dice así: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Entonces tenemos a Abraham, right? Dios tiene un pacto con él. Dios le dice: tus descendientes les daré una tierra. Right? No sabemos la historia. Luego Abraham tiene un hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Isaac. A Isaac le repite el mismo pacto que tuvo con Abraham. Lo podemos ver en varios versículos después, en Génesis 26:3, y dice: vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le dice a tu padre, ¿quién? Abraham. Entonces tenemos a Abraham. Dios inicia el pacto con Abraham. Pasa a la generación de Isaac. Lo vemos. ¿Y quién es el hijo de Isaac ahora? A Jacob. La misma promesa pasa por generaciones. Quiero que te quedes con eso. Ahora es mencionada a su nieto Jacob, al hijo de Isaac. Lo podemos encontrar en 2 capítulos después del 26, en el 28:13, y dice: en el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Y fíjate, desde Abraham, Isaac y Jacob, Dios no le dice: te voy a dar la promesa en un día.
no te la voy a dar mañana, ni en una semana, ni en un mes. No le dijo a Abraham, tu bendición viene en 10 años, en 20 años, en 30 años. No, no, no. Dice que para tu descendencia. El pacto que tuvo no solo fue para él, fue para su descendencia. Luego de Jacob, ¿quién entra ahora a la historia? José entra a la historia. Y sabemos la historia de José, cómo llegó a ser uno de los líderes más grandes en Egipto. Los hermanos lo odiaban. Él tuvo un sueño que ellos iban a adorarlo. Los hermanos lo odian por altanero, claro. Yo también hubiera vendido a mi hermano. No, mentira. Lo venden a sus primos, a los ismaelitas. Right? Se sabe la historia. Lo venden y luego los ismaelitas se lo venden al faraón. Right? Para ser esclavo. Y de esclavo, el faraón tuvo un sueño, él se lo pudo descifrar, pasó a ser uno de los líderes, pasó a ser el primer ministro en el reino del faraón. Right? Hasta aquí estamos. Luego se muda la familia de José, sus hermanos se reconcilian, se mudan a Egipto. Right? Si voy muy rápido me avisan. Okay. Ahora está la familia, la generación, los hermanos, el papá, Jacob también se fue a vivir a Egipto porque iban a pasar por hambre, ellos no querían pasar por eso, pasaron allá. Dice la Biblia que pasaron a tener las mejores tierras. El faraón le dio las mejores tierras a ellos. Right? Aquí estamos, se mudan a Egipto. Perdón, esto sí, no. Estoy bien. Entonces pasan muchos años, pero acuérdate que la bendición y la promesa de Dios todavía está activa, todavía está vigente. Están pasando por esto, pero todavía está vigente el pacto original que hizo con Abraham. Acuérdense de esto, ¿ok? ¿Qué pasa? Al pasar muchos años, muchos años, muere José, muere esa generación y muere el faraón. Que es un detalle muy importante, muere el faraón. Y en ese tiempo había una profecía, en ese tiempo no anterior, Dios había profetizado que el pueblo de Dios iba a regresar a captividad. O sea, de tener las mejores tierras, ahora pasan a ser esclavos. Right? Estamos ahí. Son esclavos en Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora entra Moisés a la historia. Moisés, la mamá lo pone en una canasta, pero él no sabía que le iban a cambiar el nombre, ahora se llama Moisés, lo pusieron Moisés y lo tiró. Right? El agraciado ahora se cría en la realeza. Right? Pasan los años, no sé si fue en su mismo cumpleaños de 40, pero mata al egipcio. Right? La historia de Moisés se divide en 3 etapas de 40 años. A los 40 años mata al egipcio. Se va al desierto, a las afueras del desierto, a Meridia. 40 años más. En Meridia tiene un encuentro con Dios. Dios lo llama y le dice, tienes que regresar para sacar al pueblo de Dios. Hace eso. De Meridia regresa y saca, saben lo que pasó, las plagas y todo eso. Saca al pueblo de Dios a los 40 años, right? Que van a pasar en el desierto. Yo pienso que Abraham como que a Moisés le gustaba mucho ir al camping, porque el pueblo de Dios duró 40 años en el desierto, pero si hacen la matemática, 80 años duró Moisés en el desierto. Yo creo que fue por culpa de él que duraron tanto tiempo. A él le gustaba eso. Creo que le gustaba durar ahí en el desierto. Ahí en el desierto, Dios le reitera a Moisés la promesa que le había dado ¿a quién? A Abraham. Y dice así en Éxodo 23:31. Dice, hay 2 versículos también, pero déjame leer este primero. Extenderé las fronteras de tu país desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo y desde el desierto hasta el río Éufrates. Pondré bajo tu dominio a los que habitan allí y tú lo desalojarás. Traje un mapa, ¿me puede enseñar el mapa?
Estas son las tierras ya cuando se dividieron. Y solo quería enseñar, eso fue un mapa de las tribus. Y este es el mapa ahora de Google Earth. Dice la palabra que fue desde el mar Mediterráneo hasta el mar Rojo. El mar Rojo termina aquí. ¿Ven esta puntita acá abajo? Es el mar Rojo. Quería solo enseñarle ese territorio completo. Dios dice que se lo ha entregado. Right? Hay otro versículo en Deuteronomio 1:8 que les repite la promesa. Dice, yo les he entregado esta tierra, adelanten, tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Como le dije, la promesa está activa todavía. Right? Han pasado por generaciones, fue activada desde Abraham y ahora es Moisés que todavía está escuchando de esta promesa. Ahora entramos al personaje que quiero hablar un poquito hoy, a Josué. Vemos a Josué. En el transcurso de esos 40 años en el desierto, vemos a un joven trabajador que le asistía a Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Moisés muere en el desierto y ahora Dios le está dando la responsabilidad a Josué de tomar el pueblo y que entren a la tierra prometida que le había dado a Abraham. Y quiero que veas esto. Mientras estaba preparando el mensaje me di cuenta que Abraham, Dios lo bendijo con muchas tierras. Dios lo bendijo con muchas posesiones, mucho dinero. O sea, los que saben de teología, él era rico, él era millonario en aquel entonces. A su hijo Isaac le pasa esta riqueza. Jacob también es beneficiado por estas riquezas. José viene a tener posesiones en Egipto. Y Moisés creció en la realeza. Josué no vino de nada. Josué no tenía posesiones. Josué no vino de una generación que tenía dinero. Si hacemos la matemática, Josué, su vida completa es casi en esclavitud. ¿Qué ha durado? Él no viene de nada, pero aún así, Josué fue quien Dios usó para completar el pacto que había hecho con Abraham. Amén. A veces nos sentimos poco porque no tenemos la educación de un PhD y todo eso. Pero Dios ve el corazón, mi hermano. Dios solamente ve el corazón. Y este era un hombre que era entregado a Dios. Josué fue entregado a Dios. Y Josué fue uno de los líderes más importantes de la historia. No solo de la Biblia, pero otros libros de historia le dan crédito a Josué, a Josué por buen líder que era. O sea, el liderazgo que Dios puso en él. Josué fue un tremendo líder por muchas razones. Una de las razones fue que tomó una nación nómada, right? Esta gente estaban caminando por el desierto por tanto tiempo, por 40 años, estaban rondando y antes de eso eran esclavos. Tomó esta nación, una nación que no tenía tierra, nunca habían tenido tierra, no eran dueños de tierra, no eran dueños de propiedades, no habían peleado fronteras y coge esta gente, toma posesión de estas personas y quiero que sepas qué tipo de personas son. Toma posesión de estas personas, del pueblo, y después de la muerte de Moisés, lo lleva a la tierra prometida que Dios le había prometido, right? Que Dios le había dado. Conquistarla, y al final de eso, dejarlos allí en paz antes de morir. Solamente hacer esto pone a Josué como uno de los líderes más grandes. Si tú lees la historia, todas las batallas que tuvieron que pasar, es tremendo, me encanta el libro, tremendo, muchas batallas, muchas guerras.
Ese fue uno de los logros más grandes. Y donde pudieron expandir sus tierras. Bajo su liderazgo el pueblo creció. Creció en número. Pudieron expandir su territorio. Lo vieron ahí en el mapa. Donde se establecieron por mucho tiempo. Y donde conquistaron muchas naciones. Y te insto a que la leas la historia. Es bien interesante, a mí me gusta. Porque ahí vemos que aunque Dios le dio la promesa, toma, esta es la tierra prometida, vayan, ellos tuvieron que pelearla, ellos tuvieron que conquistarla, no fue así de fácil. Right? A veces Dios nos da un trabajo, pero tenemos que trabajar. A veces Dios nos permite entrar a una escuela, pero tenemos que estudiar. Amén. Dios nos da, nos abre las puertas, abre un negocio, pero tenemos que fajarnos. O sea, la tierra prometida no significa que era fácil. Muchas batallas. Muchas batallas. Amén. Entonces tenemos a Josué, quien no vino de la realeza. Dios lo usa para cumplir el pacto que había comenzado con Abraham. Amén. Y vemos que fue un asistente de Moisés. Dicen que fue un asistente leal a Moisés. No vino de realeza. Y vemos que era una persona común, como tú y como yo. Menciona la Biblia que él tenía miedo de aceptar su llamado. Cuando Dios le está diciendo, toma la tierra, ve búscala, él tenía miedo. Y lo podemos leer vemos en Josué 1, del 1 al 3, donde Dios le menciona nuevamente la misma promesa que se originó, ¿cuándo? Con de Abraham. Se lo menciona otra vez y le dice que se lo dio a Moisés. Y dice aquí en Josué 1, del 1 al 3, dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberá prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas, tal como le prometí a Moisés, y les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Vemos en el transcurso de esta conversación que Josué tiene con Dios, que aunque Dios le da la promesa, Josué todavía tiene miedo. Y en ese mismo capítulo menciona todas las veces que lo tuvo que motivar, porque él tenía miedo. A veces Dios pone cosas en nuestras manos y, Señor, tengo miedo. Dios te da un ministerio. And it's okay. Él tenía miedo. Y entonces vemos del capítulo 1 al capítulo 24, que es el último capítulo. Nos encontramos muchas batallas, como le estaba diciendo, muchos territorios que fueron expandidos y que el pueblo de Dios tuvo que pasar para tomar posesión de la promesa. Tuvieron que derrotar a muchos pueblos, muchas naciones para poder expandir el territorio que Dios le había dado. Y quiero llegar al último capítulo que leímos al principio, donde nos enseña uno de los valores que representan a Josué. Un hombre entregado a Dios. Leamos nuevamente Josué 24:15. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Cuando Josué está haciendo esta declaración, él está en ya los últimos días de su vida. Él sabe que va a partir, ya está viejo, está dando las últimas palabras a la nación de Israel. Y en este capítulo 24 completo, desde el principio, vemos que le da una lista de las cosas que Dios ha hecho por él. Le da una lista de las cosas que Dios ha hecho. Y le dice, Dios, tu Dios, que ha hecho esto, el Dios que ha hecho esto por ti, y le da una lista completa, léanlo. Y también le da el resumen, que lo mismo que estamos hablando, que habla desde Abraham hasta Moisés. Le da el resumen, le da la lista, le dice,
Si a ese Dios se te hace mal, el que ha hecho esto, esto, esto y esto, si te parece mal servir a ese Dios, entonces escojan hoy a quiénes van a servir. Si se te hace mal servir a ese Dios que nos ha cuidado por todo este tiempo, entonces escojan hoy a cuál Dios o a qué dioses vas a servir. Está diciendo al pueblo, Oasis, si se te parece mal servir al Señor que ha hecho tantas cosas por ti, entonces escoge hoy a quién vas a servir. Amén. Y de parte de Dios te quiero traer esta palabra. Sentí de Dios traerte esta palabra. Yo tenía hasta otro mensaje traer. Que debemos, hermanos, volver a nuestro primer amor. A renovar nuestro pacto con Dios. Regresar a un cristianismo, hermanos, que nos pese. Que la cruz nos pese. ¿No se encuentra como el cristianismo se está poniendo suave? Que nos pese. Yo sé que hemos pasado por muchas cosas como individuo, como pueblo de Dios, hemos pasado por muchas cosas estos últimos meses. Pero Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? El Señor te cuidó en este tiempo de incertidumbre, ¿verdad? El Señor te ha cuidado, te ha protegido, te ha proveído. Dios sigue siendo el mismo. Escojamos hoy a quienes vamos a servir, a quién vamos a servir. Y me tocó mucho una película que vi hace como 2 o 3 semanas. Está en Netflix, se llama Like Arrows, como flechas. Y me gustó, una película cristiana, la familia viene a los pies de Cristo antes de tener su primer hijo. ¿Alguien lo vio? ¿No? Véanla, es bien buena, bien buena la película. No pasa nada de que, wow, tremendo, pero me tocó mucho y me encantó la película. Para hacerte la historia corta, el primer hijo se va de la casa porque ellos son cristianos de a medias, right? Son cristianos que van a la iglesia una vez a la semana, a veces no van, a veces oran, a veces no oran. ¿Y qué pasa? Después del tercer hijo, ellos deciden como familia. El primer hijo se fue de la casa porque él decía que era hipocresía que ellos estaban viviendo. Se fue de la casa, no fue después del tercer hijo, y vemos la diferencia entre generaciones. Vemos el impacto, el cambio que hicieron como en familia cuando ellos decidieron poner a Cristo como el centro de su vida, como el centro de su matrimonio, como el centro de su familia. Vemos la diferencia. ¿Por qué te digo esto? Porque la decisión que ellos tomaron de en verdad seguir a Cristo no solo afectó su familia, el núcleo, sino vemos que pasa mucho el tiempo y afectó a los hijos y a los hijos de sus hijos. Una decisión que ellos tomaron como padre afectó por generaciones. Josué vio frutos de un pacto que había hecho Dios con Abraham. Tus hijos, tus hijas serán beneficiados por tus decisiones. Tus hijos serán beneficiados si tú haces un pacto con Dios. En realidad hacer un pacto con Dios. Poner a Cristo como el centro de tu vida. Tu familia va a ver esos beneficios. Tus vecinos van a ver sus beneficios. Tu escuela van a ver esos beneficios. Yo me acuerdo que estábamos en high school, yo estaba encendido, estábamos encendidos, y me acuerdo que llevamos casi a la high school completa, a la iglesia de nosotros. Hubo un movimiento tremendo, porque hubieron jóvenes que decidieron en verdad seguir a Cristo. Tu familia van a ser beneficiados, tus vecinos, tu building, tu comunidad va a ser beneficiada. Amén. Y discúlpeme si estoy siendo un poco fuerte. Los amo. Y lo mismo que estoy hablando me afecta a mí. Yo no quiero venir aquí como hipócrita y decirte esto. Yo también tengo que volver a mi primer amor. Yo también tengo que renovar mi pacto con Dios. Como padre
como cabeza de hogar, como líder. Amén. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Aquí buscamos 3 sillas. Lo pusimos como un símbolo, lo pueden ver. La primera silla representa a los entregados, personas que en realidad viven para Cristo, que oran, que predican. No son perfectos, pero están entregados a una devoción con Dios. Amén. Aquí en la segunda silla tenemos a los comprometidos. Estamos comprometidos a una imagen de ser cristiano. Comprometidos a la iglesia, pero quizá no a Dios. Ya no oramos. Ya no predicamos, no nos importa la gente cuando caminamos. Vivimos en hipocresía. Ministramos en la iglesia. Ya no oramos. Y aquí tenemos la tercera silla. Los que estamos en conflictos, los que viven en conflictos. Conflicto. Los que ya no le importan saber de Dios. No le interesan buscar de Dios. Tenemos estas 3 sillas. Hermano, ¿cuál silla nos vamos a sentar? Escojamos hoy. Escoge hoy dónde te vas a sentar. La decisión que tomemos, como te estaba diciendo, no solo nos afecta a nosotros personalmente, sino a todas las personas que nos rodean. Hasta nuestros descendientes van a ver ese fruto donde nosotros tomemos una decisión de en verdad seguirlo a Él. Escojamos hoy. Yo le agradezco a Dios que mi abuela se sentó en ese asiento. Yo le agradezco a Dios, ella todavía está viva, pero ella tomó una decisión de en verdad seguir a Cristo. Mucho tiempo atrás. Y hasta ahora yo estoy viendo los beneficios de eso. Desde mi mamá de esa generación, porque cuando yo vine a los pies de Cristo, mi mamá no era cristiana. Pero ahora lo es. Desde esa generación, muchos hijos de ella, porque antes tenía muchos hijos. Muchos beneficios vemos cuando alguien toma una decisión por Dios, seguir a Cristo. Yo conozco muchos ministros, muchos pastores, muchos evangelistas, pero yo no veo a nadie orar como esa señora ahora. No conozco, a ella no le interesa si tú te prisa. No, yo quiero orar por ti antes de irte. Y cuando se acuesta, cuando se pone en la cama a orar, a veces se queda hasta dormida porque pasan 1, 2, 3 horas y ella está orando. Y vemos los frutos de esa oración. Hasta mis hijos están siendo beneficiados. Mi hermano, su descendencia también. Estamos siendo beneficiados por un pacto que ella tomó con Dios. Amén. Ella predica a tiempo y fuera de tiempo, ella me dice. Y para mí a veces siempre fuera de tiempo porque, mamá, estamos tarde. No, ella no le interesa, ella se queda predicando. Gracias a Dios por esa señora. Todavía estamos viendo el impacto de su decisión. Amén. Pero yo también tengo que tomar una decisión como padre de familia, como individuo, de renovar ese pacto con Dios. Amén. Como cabeza de hogar. Porque mis hijos, sus hijos serán afectados por ese pacto. Yo me hago responsable. Hermano, escojamos hoy. Escojamos hoy. Hermano, y yo pienso que Cristo está a la puerta. Cristo está a la puerta. Ya no se predica mucho, pero Cristo está a la puerta. Ya pronto Cristo viene. Yo estaba viendo una estadística que me tocaron mucho. Estaba viendo una estadística
yo hago finanzas, muchos de ustedes saben, me gustan las estadísticas, yo estaba haciendo alguna matemática. Yo leí un artículo que calcularon que estamos perdiendo alrededor de 5 millones de cristianos que se van al mundo. O sea, la estadística se basa en que se fueron de la iglesia. No sabemos el corazón, vamos a calcularlo así, ¿ok? Estamos perdiendo 5 millones de cristianos que se van cada año. Esto es alarmante, mi hermano. Dice otra encuesta que 2.7 millones de personas vienen a Cristo cada año. Eso nos deja un déficit de 2.3 millones. O sea, estamos perdiendo 2.3 millones de personas al mundo cada año. Right? Otra estadística dice que 65%, y esto en los Estados Unidos, quiero aclarar, estadística de los Estados Unidos. Otra estadística dice que 65% de esta nación se identifica como cristiano. Cristiano. El 65% de hasta ahora la población de los Estados Unidos son 331 personas, 331 millones de personas, dice el censo 2020. Todavía no han terminado, pero hasta ahora eso es lo que calculan. El 65% de 331 millones son 215 millones de personas, de cristianos. Right? Eso me dice, si tú divides 215 millones de personas entre el déficit de 2.3, eso me deja saber que en los próximos 100 años no van a quedar cristianos aquí en los Estados Unidos. Si esto sigue así. Y vemos 100 años como mucho, pero ya yo tengo casi 40. Esto es alarmante. Tenemos que despertarnos, mi hermano. Mis tataranietos, los bisnietos de mi hijo Liam y Emma, van a estar viviendo en este tiempo, si Cristo no ha venido. Yo quiero que vivan en ese tiempo. Va a estar difícil. Va a estar difícil, mi hermano. Y tú sabes lo que más me dolió fue ver las razones por qué se estaban yendo de la iglesia. Aquí vemos muchas de las razones que le preguntaron cuáles las razones por qué se iban. Y la principal fue que se iban a la universidad y no volvían más a la iglesia. Joven, es bien importante mantener nuestra fe. Y se lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo pasé por eso. Yo fui para la universidad aquí y mi fe fue probada. Cuando te dan filosofía, que es el estudio de hacer preguntas, que de nada se formó todo. La biología, de nada se formó todo. Que del mono, bueno, tu mamá vino del mono, yo no. Pero en serio, mi hermano, mi fe fue probada. Y cuando tú como joven ves a un profesor dándote esta clase, tú dices, oh, este señor intelectual, una señora intelectual. Tú dices, pero esta persona sabe lo que está hablando. Mi pastor no sabe nada, mi padre no sabe nada. Esto tiene que ser la verdad. Nuestros jóvenes están siendo afectados. Amén. Segunda razón fue que no aguantaban la hipocresía de los otros miembros. Eso tiene que estar durísimo, eso me dio durísimo. Que no aguantaban la hipocresía, como en la película se fue pensaban que estaban viviendo una vida hipócrita. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Escojamos hoy, mis hermanos. Nuestra decisión puede cambiar estas estadísticas.
Nuestra decisión tiene que cambiar estas estadísticas. Padres, ¿dónde están los padres? Párense, padres. Padres y madres, abuelas, abuelos, párense. Padres, escojamos hoy a quienes vamos a servir. Escojamos hoy en qué silla nos vamos a sentar. ¿Qué tal si yo le doy una tarjeta ahora a sus hijos y les pregunto que marquen qué silla tú crees que tus padres están sentados? ¿Qué tú crees que responderían? Joven, levántate, joven. Stand up. It's time to choose. It's time to choose. You have to choose who you're going to follow. Tienes que escoger a quienes van a ser. What if I ask your parents to fill out a form and tell me which seat are you sitting? ¿Qué tal si yo le doy una tarjeta a tus padres que me digan dónde estás tú sentado? ¿Qué van a responder? Quizás era la del medio, pero hoy Dios nos está dando una oportunidad a que nos cambiemos a esta silla, a que nos entreguemos a Dios, que lo pongamos como el centro de nuestras vidas, que lo pongamos como el centro de nuestro matrimonio, en el centro de nuestro hogar. Amén. Que vivamos para Él, como individuos primeramente, y luego como familia. Que renovemos nuestro pacto. Te puedo rogar que escojas hoy. Te puedo rogar que escojas hoy. Que escojamos hoy qué silla nos da. Y que sepamos que nuestra decisión no solamente nos va a afectar a nosotros. Y si tú no te quieres sentar aquí, siéntate por tus hijos. Si a ti no te interesa cambiarte de silla, siéntate por tus hijos. Siéntate por tu comunidad. Siéntate por los hijos de sus hijos. Amén. Porque hay pactos que son por generaciones. Amén. Y oro que renovemos ese pacto hoy. Amén. Dios te bendiga.